Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Oh, hallelujah. Bienvenidos esta mañana a Maná por la Mañana. Y qué hermoso domingo tenemos, ¿verdad? Está soleado, el spring break parece ser que terminó muy bueno para estar en la casa del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Dios está haciendo cosas grandes, Dios está haciendo cosas maravillosas, aunque a veces no las vemos, pero Dios está obrando en el trasfondo, y nos quedamos a veces maravillados de lo que Él hace, de las cosas que Él está haciendo sin nosotros darnos cuenta. Esta mañana quisiera principiar, antes de empezar nuestra lección, quisiera principiar con el Salmo número 2. Dice la palabra de Dios: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y este salmo lo vamos a hacer referencia un poco más adelante en la lección, pero lo quería leer para que tuviéramos un poco en la mente de lo que se va a estar hablando. La lección de esta mañana se toca, o el título de esta mañana es Vencedores. Y qué hermoso ser un vencedor. Podemos pasar por muchas cosas, pero dice la palabra de Dios que el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Apocalipsis 2, del 18 al 29, y nuestro versículo de enfoque serán en los versículos 25 y 26. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 18 al 29, dice, y este es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Solo que la iglesia en Tiatira estaba trabajando arduamente, ¿verdad? Sus obras eran más grandes ahora que lo que eran al principio. Sigue diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, como les dijo a las otras iglesias también, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Esmirna. Dice: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán
que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Solo que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Dice el versículo 24, pero vosotros y los demás que están en Tiatira y cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Y este es el versículo de enfoque. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y estamos estudiando sobre el mensaje que Jesús le está dando a las iglesias, ¿verdad? En el contexto cultural vamos a estar hablando de había este pequeño, este niño estaba allí, era un fin de semana creo, fin de semana, y él estaba allí sentadito viendo a su papá que estaba allí él poniendo carne sobre un asador, y le dice el papá, no vengas y toques este asador, porque está caliente y te puedes hacer daño. Está caliente, no lo toques. Y él fue y se sentó allí y él estaba mirando a su papá asar la carne y pensaba entre sí, ¿por qué no quiere que yo vaya y toque ese aparato brilloso? Mira qué bonito se ve. Parece tal vez un carro, un trailer, ¿verdad? Y yo puedo ir y jugar con él. Y él sentía ser injusto que su padre estuviera jugando con este aparato, pero que a él se lo había prohibido. Y este aparato, ¿verdad? En su pensamiento de este pequeñito, decía, están saliendo olores muy, muy fragantes, muy aromáticos, muy buenos. ¿Por qué no me deja jugar? Mira todos los sonidos que está haciendo este aparato. Y decía, yo quiero, ¿verdad? Yo quiero ir a jugar con él. Él pensaba que era un juguete. El papá se descuidó y se fue por un momento, y la curiosidad venció la obediencia, ¿verdad? Y fue y se arrimó al asador y lo tocó. De pronto, ¿verdad? Está la mamá y el papá sale, el niño entra a la cocina y él está allí paradito con sus manos detrás de sus espaldas y con una cara de angustia, ¿verdad? Y está allí sentadito. Había pasado media hora y él estaba allí paradito en la cocina sin decir una palabra. Y la mamá le hace la pregunta, ¿está todo bien? Dices, y él decía con su cabecita que todo estaba bien. Y luego, ¿te sucedió algo? Y no. Y luego la mamá le pide que agarre, que le detenga algo, y él rehúsa y no quiere. Y luego pues la mamá nota que él tenía sus manitas tras la espalda y las estaba escondiendo. Y la mamá viene y revisa lo que tiene. Dijo, déjame ver tus manitas. Y él se las muestra y ella notó que tenía ampollitas en sus deditos. Pues de pronto, ¿verdad? Como todo padre, ven y le habla al papá y arreglan, ¿verdad? Que le sanan las heridas. Así es a veces con nosotros. Cuando nosotros pensamos, ¿verdad? Nosotros tratamos a veces de vivir con el pecado. Queremos esconder lo que hemos hecho y estamos angustiados por dentro porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo, pero lo estamos escondiendo y estamos en dolor y estamos ahí queriendo tapar nuestra desobediencia, ¿verdad? Mas cuando nosotros clamamos a Dios y le pedimos que Él nos ayude, Él viene y interviene y nos sana.
nos sana de la destrucción del pecado. Porque si nos quedamos allí tratando de encubrir el pecado, vamos a morir espiritualmente. Ahora, contemplando nuestro tema, ¿cuántos han oído de la historia de Macbeth? Esta es una historia del autor de Shakespeare. Macbeth es argumentablemente la figura trágica más grande de este escritor de obras de teatro. Macbeth es presentado a la audiencia como un hombre bueno, pero era muy ambicioso. En el principio de la obra de teatro de este escritor Shakespeare, él y un compañero se encuentran con tres brujas y estas tres brujas le dan tres profecías a Macbeth, ¿verdad? Y una de ellas, de estas profecías, era que el rey que estaba asentado en ese entonces, el rey Duncan, lo iba a nombrar Thane the Crowder, if I could say that correct. Y un Thane es uno que retiene tierras y sirve militarmente a un rey. Solo que él a este Macbeth se había puesto sobre un terreno y él cuidaba el terreno y en servicio al rey, ¿verdad? Y lo defendía. Ahora, este Thane retenía estas tierras para el rey. Cuando yo empecé a leer esto sobre Macbeth, me recordó de alguien. Me recordó de la historia en Esther de Amán. Y dije, mira, esto suena muy, muy parecido a Amán. Amán era avaricioso. Él quería, ¿verdad? Y quería venir a destruir finalmente al pueblo de Israel. Y dije, wow, qué tan similar son estas historias. Amán también era muy avaricioso. Solo que otro es que esa es una de las profecías que estas brujas le dieron, que él iba a ser el Thane the Crowder. Y al él regresar al reino, esta profecía que le dieron estas tres mujeres se vino a realizar y lo hicieron Thane the Crowder. La otra profecía o que le dijeron a Macbeth era que él sería rey. Y al cumplirse la primera profecía, él dijo, aquí está, lo que ellas me dijeron va a ser cierto. Solo que él apresuró las cosas, le contó a su esposa, igual como lo hizo Amán, ¿verdad? Él le contó a su esposa sus planes y su esposa intervino en el plan y al final vemos con la destrucción de Amán. Así pasó con Macbeth. Él apresuró las cosas, él le contó a su esposa lo que estas mujeres le habían dicho y su esposa intervino y hizo que Macbeth finalmente viniera a ser rey. Después de todo este tiempo pasó y le dieron otras tres y en su avaricia de querer alcanzar más y más y más, vino a llegar a su destrucción. En nuestra lectura nosotros leímos que aparentemente la figura de Jezabel y sus seguidores habían recibido estas profundidades de Satanás o estos secretos de Satanás. Y ellos estaban poniendo su fe en una mentira. Ellos estaban poniendo su fe en una mentira, en cosas que no eran de Dios, en cosas que Dios no había dicho. Estaban siguiendo enseñanzas que los desviaba de Dios. Pues ellos estaban poniendo su fe en una mentira amparada por un fragmento de verdad. Tenían poca verdad, pero mucha mentira. Y cuando hay poca verdad en mentira, entonces es mentira.
no porque, o sea, es verdad o es mentira. Y si usted piensa que hay poca verdad en una mentira, entonces es mentira. No es verdad, porque esa poca verdad no lo hace cierto. Solo que así como sucedió con Macbeth, Dios estaba hablando a la iglesia de Tiatira en este tiempo y dice, ustedes están soportando a esta mujer, están soportando sus enseñanzas. Ahora, la carta a la iglesia de Tiatira es la cuarta carta y es la carta más larga de las 4 cartas, de las cartas que se les enviaron a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Esta carta lleva temas similares a la carta anterior de la iglesia de Pérgamo. Jesús le recordó a esta iglesia de su autoridad y su poder para pasar juicio a las iglesias. También Jesús demostró su voluntad de mostrar misericordia al darles una oportunidad de arrepentirse. Jesús siempre nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos. Nos va a dar esa oportunidad, pero va a llegar el momento, va a llegar el tiempo, el día, la hora, la fecha, el minuto, cuando Dios dice hasta aquí, porque no va a contender su espíritu con el impío para siempre. Va a llegar el tiempo donde Dios va a decir hasta aquí. Solo que al parecer, a pesar de la gran oportunidad que Jesús les estaba dando de arrepentirse, la profetisa Jezabel y sus seguidores rehusaron a arrepentirse. Aunque estas circunstancias se ven parecidas en la iglesia, en la carta a la iglesia de Pérgamo y en la carta a la iglesia de Tiatira, estas comparten unas diferencias claves. Si recordamos, a la iglesia de Pérgamo tenía un bando de gente que se separó de la comunidad de fe por no estar de acuerdo con sus ideas y se oponían a ellos con motivos violentos, ¿verdad? Estaban en la comunidad y la iglesia de Pérgamo estaba sufriendo porque los estaban atacando. En la iglesia de Tiatira era un poco diferente, porque la iglesia de Tiatira, aunque sabían que estaban haciendo mal, ellos estaban en medio de la comunidad y los estaban tolerando. La iglesia de Tiatira toleraba el ministerio de Jezabel, pero llega el punto cuando una iglesia no debe seguir tolerando algunas prácticas. Hasta aquí, ¿verdad? Tenemos que marcar la línea bien y decir hasta aquí. Ya esto se acaba, esto ya no puede seguir, porque Dios demanda que nosotros sigamos su palabra. Dios demanda que nosotros nos vayamos con lo que Él ha puesto en su palabra. Y si nosotros nos estamos desviando, es como poner poquita verdad en mentira. Ahora, la iglesia de Tiatira fue presentada por Jesús como estar muy pasados de este tiempo, pero aún ellos seguían tolerando estas prácticas. Jesús les dijo a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras, tu caridad, tu servicio y fe y paciencia, en Apocalipsis 2:19. Ahora, como creyentes, nosotros debemos de estar confiados que Jesús no solo conoce todas aquellas cosas de las cuales nosotros estamos sufriendo, porque Él conoce lo que nosotros estamos pasando. Él conoce que nosotros estamos teniendo un tiempo difícil, tratar de estar viviendo una vida santa, justa, recta delante de Dios en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde todo está a nuestra contra. Pero Él también sabe nuestras obras. Él sabe el amor que nosotros tenemos para Él. Él sabe nuestro arduo trabajo, nuestro arduo servicio. Él conoce nuestra paciencia. ¿Okay? Solo que como creyentes nosotros debemos de estar confiados que Jesús no solo conoce nuestras luchas, mas también conoce nuestro arduo trabajo. Ahora, otra traducción declara y dice: yo puedo ver tu mejoramiento constante en todas estas cosas. Solo que Jesús no solo nota nuestro trabajo
o no solo notó el trabajo de la iglesia de Teatira, las obras, mas él estaba observando el progreso, cómo ellos iban escalando. No se estaban deteniendo, no estaban siendo detenidos por la opresión, no estaban detenidos por aquello que les estaba sucediendo, sino que ellos estaban aumentando en fe, aumentando en obras, aumentando en espiritualidad. Ellos estaban creciendo. Solo que no se quedaron solo allí, sino que él estaba viendo el progreso de ellos y Jesús estaba celebrando su progreso. Ahora, dicen que la paciencia es una virtud. Solo que la iglesia de Teatira estaba siendo paciente con esta profetisa Jezabel o las enseñanzas, ¿verdad? Y se dice que la paciencia es una virtud. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa una virtud? Se dice que las virtudes son buenas y la falta de virtud se ve como un vicio. Aristóteles fue el que originó la idea de las virtudes y los vicios. Las virtudes son los activos que posee una persona. Los vicios son cosas que le roban a una persona, le roban la vida, le roban aquellos anhelos, deseos, ¿verdad? Los vicios roban estas cosas de una persona, le roban, como quien dice, la vida, mientras que las virtudes enriquecen la vida. Las virtudes enriquecen la vida. Ahora la Biblia, presenta estas virtudes y todos los conocemos, y los podemos encontrar en Gálatas 5, 22 al 23. La Biblia reconoce estas virtudes como el fruto del Espíritu. Y ustedes todos conocen el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Y con qué comienza? Con amor, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Aristóteles diría que es la persona que desarrolla estas virtudes. Es la persona. Aristóteles está diciendo, una persona puede desarrollar estas cosas. Mas, sin embargo, la Biblia establece que no es por medio de fuerza humana, sino que es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, al nosotros estar siguiendo a Jesús, que están empezando estos dones, estos frutos que el Espíritu da. Y así es como se desarrollan en nuestra vida al nosotros seguir a Jesús. Ahora, a veces la paciencia viene a ser un vicio si nosotros permitimos cosas que no debemos. ¿Ok? La situación en la iglesia de Teatira no nos da un ejemplo de cómo su paciencia estaba siendo problemática, porque empezaban a tolerar, empezaron a dejar entrar muchas cosas, permitiendo muchas cosas que entraran a la iglesia en Teatira, que ya estaba dañando al cuerpo, ¿ok? Solo que la situación en la iglesia de Teatira nos da un ejemplo de cómo la paciencia puede venir a ser problemática. Hay el tiempo para ser paciente, mas llega la hora, llega el tiempo, como les decía anteriormente, en que tenemos que actuar, en que tenemos que decir un hasta aquí. La paciencia de los cristianos en Teatira ellos estaban siendo tolerables. Para algunos hoy parece ser que la tolerancia es la mayor virtud. Si usted hoy día, si usted es tolerable, esa es una gran virtud. Y la intolerancia viene a ser un vicio. Tú estás malo, tú estás mal si no toleras ciertas cosas, ¿verdad? Irónicamente, aquellos que demandan tolerancia son los que a menudo son intolerables con aquellas personas que no piensan igual. Si tú no les toleras a ellos porque ellos piensan diferente que tú, entonces tú eres intolerable. Pero ellos no lo miran así con nosotros, ¿verdad? Solo que ellos son los más intolerables
con aquellos que no están de acuerdo con sus creencias, con sus pensamientos. El problema que Jesús confrontó en Tiatira no estaba afilada con la virtud deficiente, sino que ellos se habían vuelto tolerables de la mujer Jezabel, de sus enseñanzas. En su paciencia permitió que una mujer inmoral contaminara a la iglesia. En la iglesia de Pérgamo parece ser que aquellos que mantenían la doctrina de Balaam y los Nicolaitas eran considerados por la asamblea como parte de la comunidad. La situación era diferente en Tiatira. La iglesia en Tiatira parece haberse apartado de esta mujer Jezabel, pero al parecer, aunque ellos estaban separados, aún continuaban tolerando su actividad. Okay. Solo que se predicaba en contra de lo que esa mujer estaba haciendo, se predicaba en contra de lo que aquel grupo estaba, la manera de pensar, pero aún lo estaban permitiendo en su asamblea. Ellos le permitían tolerancia. Ahora Jesús amonestó a los cristianos que no la toleraran más. Ya este era el hasta aquí. Digo, ya no la toleren, ya no la soporten, ya no sigan tolerándola. Ahora ella se llamaba profetisa o le llamaban profetisa. No debemos pensar que esta escritura es evidencia del por qué la mujer no debe estar en el ministerio. Esta no es un buen ejemplo del por qué una mujer no debe estar en ministerio. De hecho, fue una mujer que profetizó y ministró con toda libertad en la iglesia apostólica primitiva. Lo vemos en Hechos 2:17, hablando de la profecía de Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero ¿qué dice? Y vuestras hijas profetizarán. Solo que este es un ejemplo. En Hechos 21:9, hablando de las hijas de la evangelista Felipe, dice que él tenía 4 hijas doncellas y que ellas profetizaban. Solo que aquí hay otro ejemplo en la Biblia donde las mujeres profetizaban. En 1 Corintios 11:5 habla de cómo una mujer, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Solo que aquí también habla de que una mujer al orar o profetizar, hablando de su cabello, de su gloria. El error que esta mujer Jezabel se llama profetiza no era el género. No era que ella era mujer y por eso era mal que ella se llamara profetisa. Era lo que ella estaba enseñando, que era en contra de la palabra de Dios, el error. Eso era el mayor error. En Apocalipsis 2:20 y Deuteronomio 18:20 al 22, nosotros podemos ver que lo mismo que descalifica a un hombre profeta es lo mismo que prohíbe a una mujer profeta. En Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora en Deuteronomio 18:20 al 22, estas son las porciones de los levitas. Dice la palabra de Dios, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre y quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El 21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de que Jehová no ha hablado? El versículo 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora parece ser que Jezabel no es el nombre actual de esta falsa profeta.
Así como parece ser que un hombre llamado Balaam estuviera enseñando la doctrina de Balaam en la iglesia de Pérgamo. Jezabel es el nombre que Jesús asoció a esta mujer con el contenido de sus enseñanzas, lo que ella estaba enseñando. Y ella estaba enseñando la adoración a dioses ajenos. Si recuerdan, en el libro de Reyes, Jezabel puso a muerte los profetas de Jehová. Y ella había dadole libertad a los profetas de Baal que enseñaran y que hicieran, y el pueblo, esto estaba causando que el pueblo de Dios se desviara del Dios único y verdadero. Ahora, la Jezabel de Tiatira estaba haciendo lo mismo y, a Jezabel no se le acusó, a la Jezabel de Israel no se le acusó con inmoralidad sexual. Ella estaba llevando al pueblo de Israel a adorar a dioses ajenos. La Jezabel de Tiatira estaba haciendo lo mismo, y este acto Dios lo estaba viendo como adulterio, como fornicación, como inmoralidad sexual. El adorar a dioses ajenos es infidelidad a Dios. Okay. Solo que cualquiera que sea el Dios, cualquiera que cosa que usted ha puesto delante de Dios como su Dios, que usted le presta más atención a eso, esto viene a ser, usted viene a ser infiel a Dios porque no lo ha quitado de su primer lugar. Okay. Solo que esto llevó a los creyentes en Tiatira de pensar que había encontrado un mejor camino. Jezabel les estaba enseñando y ellos dijeron, ya encontramos un mejor camino, vamos a seguirlo. No hay otro mejor camino que Jesús, ¿verdad? Juan 14:6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo que hay un camino. Y ese camino es Jesús. No hay otro mejor camino. Se le dio a la iglesia de Tiatira, se le dio a Jezabel y a sus seguidores, se les dio tiempo para arrepentirse, mas ellos no quisieron volver. Ellos no quisieron escuchar, ¿verdad? Jesús les dio tiempo para que se arrepintieran, mas ellos no volvieron a Él, no corrigieron su comportamiento tampoco. Cuando esto sucede, Dios viene a pasar juicio. Como les digo, llega el tiempo cuando Dios dice hasta aquí, porque no contenderá el Señor con el impío para siempre. Es importante que como creyentes nos separemos de aquellos y que ya no los toleremos más. Si hay alguna persona que no quiere que está entre usted, que usted se junta con ellos, más ellos, usted ya les habló de la palabra de Dios y ellos quieren desviarlo a usted, como estaba haciendo Jezabel, a seguir otras cosas. Usted sepárese de ellos y ya no los tolere. Usted tiene que cortar eso rápidamente, ¿ok? En 2 de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios, el Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Solo que Él es paciente. Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero va a llegar el día que dice hasta aquí, ya no. Ya te di tiempo, ya te mandé recursos, ya te mandé personas y tú no quieres, tú estás rehusando. Dios tenga misericordia, ¿verdad? De aquellas personas en cuales Dios ha estado hablando al corazón y ellos aún rehusan a no volver a Él, no arrepentirse. 2 de Corintios 6, 17 y 18, y todos lo conocemos, dice la palabra de Dios, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y qué dice? No toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. ¿Y qué va a hacer Él? Dice, y yo os recibiré.
Él nos va a recibir. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, solo que no debemos de permitir dejar que el pecado esté sin checar en nuestras vidas. Tenemos que estar todos los días, a cada momento, revisando nuestro corazón si ha entrado una semillita de enojo, de amargura, de celos, de ira, contienda, todo aquello que no se ve por lo exterior, pero en lo interior está ahí. Solo que tenemos que estar revisando nuestras vidas a diario. Dios estaba mirando nuestras vidas y nuestras obras. Él conoce, como les digo, todas las cosas. Él sabe todo lo que hemos hecho y todo lo que no hemos hecho y todo lo que hemos dejado de hacer y todo lo que hemos empezado a hacer. ¿Okay? Solo cuando como les digo, Él mira nuestras vidas. Y nosotros debemos de desear que cuando Él mire nuestras vidas, que cuando Él mire a la hermana Raquel, Él mire buenas obras. Él mire que yo estoy haciendo buenas obras, que mi corazón está limpio, que mi corazón no tiene otros motivos, sino que de traer honra y gloria a su nombre. Solo que cuando Él inspeccione nuestras obras, esperemos que Él nos encuentre siendo buenos mayordomos de los dones que Él nos ha dado, que nosotros podamos traer, como les digo, honra y gloria a su nombre. Dios nos ha dado dones, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones. Y nosotros, así como Él nos bendice monetariamente, Él nos bendice, ¿verdad? Con buenos trabajos y buenos salarios, y nosotros damos nuestras primicias a Él, ¿verdad? Y damos nuestras ofrendas a Él. Así Él nos ha dado dones y las tenemos que estar dando las primicias de esos dones a Él para traer gloria y honra a su nombre. Tenemos que ser buenos mayordomos de estas cosas. Ahora, Dios sabe, el Señor sabe lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo en medio de tanta maldad. Para Él no es oculto nada de estas cosas. Él sabe qué tan difícil es para nosotros seguir viviendo. Y clamamos, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma anhela, Señor, ven pronto ya. Ven pronto ya, porque ya no sé cuánto puedo seguir. Ven pronto ya, y va a llegar el punto, hermanos, en que la iglesia va a estar clamando, ven pronto ya. Parece ser que todavía tenemos nuestra ancla enterrada aquí en este mundo. Pero este mundo, hermano, no es nuestro hogar. Este mundo es pasajero. Toda esta vida es pasajera. Este no es nuestro hogar. Debemos de estar anhelando estar con Él. Debemos de estar anhelando que Él venga y regrese pronto. Yo sé, hermana, pero mis hijos, mi esposo, mis padres, mis abuelos, Dios es fiel a su palabra. Él dijo que en su palabra, así como le dijo al soldado allí que estaba allí con Pablo, ¿verdad? Y Silas. Este mismo soldado, ¿qué le dijeron? ¿Qué fueron las palabras que Pablo le dio a esta persona? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vemos también a Cornelio, ¿verdad? Él era un hombre justo, piadoso, dice la palabra de Dios, y Dios le envió a alguien para que salvara toda su casa. Su palabra es fiel. Si lo hizo para Cornelio y si lo hizo para este soldado, entonces lo va a hacer para mí también. Y yo lo creo, y yo estoy aferrada en eso. Aunque mi alma anhela estar allá, yo también tengo pendiente por mis hijos, por mis nietos, ¿verdad? Por mis hermanos, por mis sobrinos. Tengo pendiente, pero Dios es fiel a su palabra. Solo que no debemos de dejar que nuestra vida vaya sin checarse, y debemos de ser buenos mayordomos de los dones que Dios nos da. Dice la palabra de Dios, dice, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte. Nosotros nos vamos a retener de eso.
Y así como Jesús amonestaba a la iglesia de Pérgamo y de Tiatira a ser fiel hasta que Él regresara, así de igualmente nos lo pide a nosotros. Él sabe que estamos pasando, Él sabe lo que estamos pasando, sabe que estamos sufriendo en medio de tanta maldad, mas Él promete dar gran poder a aquellos que perduran hasta que Él regrese. En Apocalipsis 2, 28 habla de la estrella de la mañana que Jesús promete. Dice la palabra de Dios: y los regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El versículo 28 dice: y le daré la estrella de la mañana. En Salmos 2:9, y no sé si lo notaron cuando leímos en la mañana al principio, Salmos 2:9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y esto está haciendo la referencia a la vara de hierro que se encuentra en Apocalipsis 2:27. En Números 24:17 dice la palabra de Dios: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Este cetro en Números corresponde a la vara de hierro en el versículo 27 de Apocalipsis, al recitar Salmos 2:9. El contexto de Salmos 2 describe a las naciones, reyes y regidores conspirando contra el Señor y su ungido. Sus planes eran de obtener libertad de Dios, como lo dice Salmos 2:3. Y Dios se ríe de ellos y les dice que Él pondrá a su rey en su monte Sión. Este es Salmo 6. Al recordar este salmo, Jesús nos recuerda de su divina soberanía como rey sobre su trono. Esta autoridad y poder que Él va a dar a aquellos que vencen. Él va a dar autoridad y poder a los que vencen. Estos son sus ungidos. Apocalipsis 2:27 dice: como he recibido de mi Padre. Esta alusión de Números 27:14 y de Salmos 2:9 parece ser un presagio de los eventos por venir de Apocalipsis. Estos eventos son como los creyentes obtienen victoria, poder y autoridad, como se menciona en Apocalipsis 20:4-6, 22:1-5. Ahora, debemos vencer el pecado en lugar de tratar de vivir con el pecado. Lo tenemos que vencer. La santificación es un término usado por los teólogos para describir cómo un creyente viene a ser como Jesús. Mas estos teólogos no están todos de acuerdo en cómo la santificación sucede. En un sentido, la santificación sucede como resultado de la salvación inicial. En 1 Corintios 6, 9-11, Pablo enumera las personas que no van a heredar el reino de Dios. Y si van conmigo a 1 Corintios 6, 9-11, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ¿qué dice? Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El versículo 11 identifica a algunas personas en la iglesia de Corinto que eran estas cosas, ¿verdad? Estas personas injustas, mas él les sigue diciendo: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados, ¿verdad? Mas en otro sentido, la santificación representa una realidad progresiva. Va aumentando la santificación. No es una vez ya y ya eres santo por todo el tiempo. Tiene que haber acción ahí.
En 2 Corintios Pablo escribe, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo puso aquí dos cosas claras. Una, este cambio es una realidad presente para la vida del cristiano. Dos, el Espíritu del Señor es quien hace este cambio posible. No lo hacemos nosotros por nosotros mismos. No es por nuestras obras que nosotros nos hacemos santos. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros día tras día. Ahora, si pensamos que nuestra cooperación es más que la cooperación de otros en lo que sea, entonces pensaremos que yo soy más justa de lo que mi hermano o mi hermana es. Porque yo estoy haciendo, mira todo lo que yo estoy haciendo. Y mi hermano y mi hermana no está haciendo lo mismo que yo. Ya ahí empieza, ¿verdad?, el pecado a entrar. Porque ya nos volvemos orgullosos y nos queremos levantar el cuello. No debe ser así. Sabiendo nosotros que por gracia somos salvos, entonces no va a llegar esto a nosotros. Tenemos que siempre mantener en nuestra mente que por gracia sois salvos. Y al saber esto, nosotros recibimos esta gracia, no pondremos orgullo en nuestra vida, porque por gracia soy salvo. Yo no merecía esta gracia. Yo no merecía esta salvación. Yo no merecía el don que Dios me ha dado, pero Él me lo ha dado. Él viene de Él. Yo soy aquí nomás un vaso, ¿verdad? Y Él me usa. No soy yo. Solo que el juicio de Dios nunca es sin propósito. Y siempre trae palabra al ser humano. Y así es, estas son las palabras que el Señor estaba trayendo a las diferentes iglesias. Ahora, el diablo va a usar cualquier mentira, va a usar cualquier conocimiento secreto para llevarnos a la decepción y después al pecado. Él usa la misma táctica y ha estado usando la misma táctica que él usó con Eva en el jardín. ¿Y por qué la está usando? Porque desafortunadamente le funciona. Esta táctica ha estado funcionando por las edades y por eso la sigue usando. Ahora, Dios claramente ha manifestado su conocimiento a los seres humanos por medio de su palabra. Segunda de Timoteo 3, 15 y 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también por medio de su creación y para su referencia, Salmos 19, Hechos 17, 22 al 23, Romanos 1, 19 al 20. El creyente debe de cultivar estos recursos para obtener el conocimiento sobre Dios y su creación en lugar de entretener la decepción y el conocimiento secreto de Satanás. Los creyentes debemos de vencer las tácticas de Satanás y la decepción del pecado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de su palabra, por medio de permanecer fieles hasta la muerte, ¿verdad? A aquellos que vencieren, Jesús promete victoria, promete poder, promete autoridad en el mundo por venir. Solo que con eso termino, dice la palabra de Dios, el que tenga oído para oír, escuche lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Dios les bendiga esta mañana.